Capítulo 3. El representante de la ciudad aracena, el grandísimo Manuel Villanueva, venía casi trastabillando. Se había perdido, acorralado por sus propios ideales y ambiciones, acorralado por sí mismo. La ciudad vecina se le estaba viniendo encima. Maldita ciudad, pensó. Por eso la dejé hace tantos años. Es una mierda. Con el tiempo, descubrí que en su infancia siempre fue feroz en sus decisiones, por lo que lograba aprender con verdadera facilidad y lograba pronto sus objetivos. Sin embargo, su tenacidad, aprendida en la niñez, y que lo había llevado a su juventud exitosa, ahora era una terquedad irrefutable, cada vez más grande gracias a su poder político, pero también más atroz y destructiva. Cada decisión que tomaba, la tomaba solo y no permitía la participación de algún otro, mucho menos de alguien a quien considerase inferior. Esta actitud lo había levantado, pero ahora lo hundía y lo asfixiaba por todas partes. Era como si él mismo buscara su destrucción, pues con eso tal vez acabaría también con su soledad. Villanueva era entonces un hombre decididamente ambicioso, que no viendo más futuro en su ciudad natal, Almazí, partió lejos a los 24 años de edad, sin mayor experiencia que la de la universidad y los pocos negocios en los que había llegado a participar, cayendo irónicamente en la ciudad vecina. Ahora era el máximo representante en ella, por lo que podría decirse que era un hombre realizado con una buena casa, sirvientes y demás lujos, además de popularidad, propiedades y, sobre todo, poder. Tenía un inmenso poder político con el cual se había sentido resguardado, o no, incluso más que eso, se sentía invencible. Tenía proyectos maravillosos que estaban protegidos por su invulnerabilidad política y popular, y eran siempre alcanzados sin importar el costo o las circunstancias, hasta ese día. En la mañana había recibido una carta de la Unión en la que le notificaban la negativa a una parte de sus planes de expansión, por lo que se le pedía asistir a la junta que se llevaría a cabo en 2 días. Villanueva, por supuesto, estaba frenético. No era demasiado lo que pedía, ni mucho menos lo que se perdía. Solo era cuestión de engañar a Almazí, su ciudad vecina, para que les diera ciertos derechos e invadirla después, o enviarla a una guerra que sabrían perdida desde el inicio. Es cuestión de carácter, se había dicho. Pero él bien sabía que la Unión lo consideraría un riesgo, por lo que solo les había confiado parte de la estrategia. Ahora, al parecer, se habían acobardado y se oponían a sus propósitos. Villanueva no era una persona que se dejara vencer, y en su enferma ambición solía considerar cualquier obstáculo como elemento enemigo, así como a cualquiera que lo provocara. Así, 2 días después, se presentó temprano a la junta a la que lo habían citado, con una actitud irrevocablemente agresiva, dispuesto a no perder territorio en ningún momento de la conversación, o lo consideraría una derrota definitiva. Lo primero fue explicar la situación a toda la junta, pues no todos estaban completamente enterados de la situación. Todo se desarrollaba con una parsimoniosa tranquilidad que hacía perder la paciencia a Villanueva, hasta que tocaron justo el punto que le importaba, Almazí. Para Villanueva esto fue demasiado. Una cosa eran los derechos políticos y económicos, y otra muy diferente era unirse. Según las condiciones en que quedaban frente a Almazí, su plan era imposible. Lo habían hecho a un lado. Les había importado nada que él, el máximo representante de Aracena, el miembro más activo de la Unión, el más importante por el momento, se hubiera pasado meses trazando aquel perfecto plan. Hubiera planteado todo de manera que fuese conveniente para todos, e incluso se hubiera ofrecido como embajador para arreglar todos los menesteres que fuesen necesarios. Y así, de repente, como si no importara, lo hacían a un lado para llevar a cabo sus mediocres y cobardes planes. Tuvieron que dejarlo decir todo lo que quería, para al fin ponerlo un poco en calma y poder explicarle que todo hubiera sido como él planteaba, si no fuera porque Almazí se había convertido en un punto realmente importante, como habían dicho, pues había descubierto recientemente grandes cantidades de petróleo y se había posicionado perfectamente entre las potencias activas, de manera que era imposible destruirla. La única forma sería que la ciudad misma se destruyera, cosa prácticamente imposible. Villanueva salió furioso y sin querer firmar su consentimiento para los nuevos planes. «Son una mierda todos», había pensado, y se había marchado hacia su casa sin más. Esa noche había tomado bastante y se había salido sin escuchar a sus compañeros de cantina. Había caminado sin un rumbo y ahora se había perdido.
Sin darse cuenta, se iba acercando cada vez más a la ciudad vecina y, por supuesto, al cerro que la separa, Ussuri. La gente de los alrededores es muy supersticiosa respecto a ese cerro. La leyenda cuenta que hace mucho tiempo llegó al pueblo un extranjero, que al parecer venía de la lejana África. Dicen que a partir de ese momento, cosas terribles empezaron a suceder, no solo en ese pueblo, sino en la ciudad entera, y hasta dicen que llegó a atravesar los cerros y la desgracia se dispersó por el mundo. Un día, el extranjero desapareció. Hay quienes aseguran haberlo visto por el cerro Ussuri y que después se lo tragó la tierra. La maldición cesó desde entonces, pero ya nadie se acercaba, pues se tenía la creencia de que ahí vivía el mismísimo diablo, y que todo aquel que se atreviera a buscarlo perdería su alma, y la desgracia caería sobre él y sobre todo aquel que lo rodease. Sin embargo, para Villanueva todo eran sandeces de gente ignorante, historias de gente pequeña que nada logra en su vida, y entonces cuenta lo que sea por tratar de ser alguien. Para él no había mayor poder ni autoridad que la suya, y la naturaleza era, junto a la religión y las creencias populares, simple entretenimiento para los débiles y excusa para los cobardes. Hacía ya un rato que había caído la noche, esa noche inmensa de los pueblos lejanos a las ciudades, que impide ver siquiera lo que se tiene enfrente. El pasto estaba seco, pero el piso era completamente intransitable. Tenía piedras enterradas y chipotes por todos lados. Otra piedra se le hundió en el arco del pie. Maldijo y siguió caminando. Después de todo, no parece tan malo caminar después de la borrachera, pensó. Ya hasta se me está bajando. Al fin, llegó a una parte lisa que agradeció casi inconscientemente. El ambiente era un poco más cálido y bastante más húmedo, como cuando se entra a un baño donde alguien se acaba de bañar, solo que sin los aromas suaves y frescos. Ahí, más bien olía a tierra y a moho. Villanueva volvió a tropezar con una piedra y gritó: ¡Carajo! ¿Y qué? ¿Nadie piensa ayudarme? Malditas rocas inútiles, solo saben observar y reírse. Yo podría ayudarle, si vuestra merced así lo desease. Era una voz ronca y en apariencia vieja, que por alguna razón, a pesar de ser tan cortés, daba escalofríos. Villanueva volteó hacia todos lados para encontrar a su extraño e inoportuno interlocutor. Quería saber quién era que osaba hablarle así a su representante, o en todo caso, a su enemigo, pero no lograba ver nada. La oscuridad era casi absoluta. Se dio cuenta entonces de que se hallaba dentro de una cueva, una de las tantas que hay por esas regiones. No debía adentrarse demasiado, o podría perderse, o peor, caer en un abismo infernal y no poder regresar. Entonces sí que harían de las suyas sus enemigos, se unirían y destruirían todo aquello por lo que había venido trabajando en los últimos 20 años. ¿Qué? ¿Dice usted que puede ayudarme? Por alguna razón, se sentía intimidado ante esa voz lúgubre y oscura. Y lo peor, su voz lo delataba con ese ligero temblor tan natural de la incertidumbre. Así que se rió en una carcajada feroz e indecisa. ¿Por qué cree usted que necesito su ayuda? Nadie respondió. ¿Hola? ¿Sigue usted ahí? ¿Sabéis siquiera en dónde estáis, vuestra merced? Esta vez la respuesta lo hizo saltar. La voz venía de atrás de él. Estáis asustado. Es natural. De vez en cuando es bueno conocer un poco de la sabiduría del pueblo, ¿no? No quiero ofenderos, pero creo que, siendo el conocimiento más antiguo al que vosotros podéis aspirar, bien vale la pena. Más aún si sois representante del pueblo y del todo lo que éste representa. Así que, después de todo, pensó, si sabe quién soy, y así se atreve a darme lecciones. Villanueva empezó a caminar hacia lo que él recordaba que era la salida. Sin embargo, no hacía más que adentrarse hacia la cueva. Sintió un ligero calor sobre su cara, un calor húmedo, y un ligero brillo le mostró varios filos delante suyo. ¿Quién es usted?, preguntó casi en un grito, y empezó a sentir que estaba en un problema. No sé, creo que es algo natural en las personas, incluso, o quizá más, cuando son pequeños niños, cuidándose de los inevitables regaños. La diferencia aquí es el precio por la travesura. Me presento.
Mi nombre es Sogblé. Estoy a vuestro servicio, gentil hombre. La voz sonaba ansiosa, casi con enojo, y parecía arrastrarse con cierta dificultad. A mi servicio. ¿Por qué? ¿Por qué habría de servirme? ¿A usted en qué le beneficiaría algo así? Su risa, estruendosa y maligna, se dejaba repetir por el eco de la cueva. Claro, el precio es una constante con vosotros los seres humanos. ¿Los seres humanos? ¿De qué habla? ¿Acaso será...? Villanueva estaba anonadado. Era como si creyera en verdad lo que se le estaba diciendo. Ah, ya comprenderéis. Llevo mucho tiempo sin veros, sin salir. Vamos, caballero. ¿No me diréis usted que no necesita ayuda? Hasta donde recuerdo, lo pidió a gritos. Se rió ahora con verdadera satisfacción. Villanueva temblaba y se dio cuenta de que ya no se veía la salida de la cueva. Ahora tan solo había oscuridad. Bien, sí, eso creo. Ahora que lo menciona, lo que necesito es un milagro. Pero realmente lo creo imposible. Ya le dije, necesito un milagro, contestó Villanueva, esperando poder irse pronto, pero algo lo retuvo. Lo haré. Se oyó como que algo se arrastraba a través de la cueva. Villanueva lo siguió a través de la misma, gracias al sonido que se producía, y llegó a la entrada. Miró al fin a su interlocutor, quien se había puesto justo en la entrada. La luna había dejado huir uno de sus fúnebres rayos de entre las nubes. Villanueva respiraba agitadamente, pero era incapaz de moverse. Esa cosa espantosa lo miraba con ojos pequeños y secos. Eran unos ojos crueles y en apariencia vacíos y viejos. Volvió a hablar, y su voz reptó por las paredes de la cueva que repetían sus palabras en letal rezo. Sí, lo haré. Soy incapaz de hacer milagros, pero la voluntad de un ser humano es suficiente para que yo os haga un favor. Villanueva empezaba a recobrar la conciencia. Si era verdad que este ser podía hacerle tal favor, entonces estaba salvado. Una vez más, la ambición pareció sacarlo de un problema y le diluía el temor mostrándole lo que consideraba una verdadera solución, condenando su alma al destierro y su vida a la desolación. Bien, quiero que destruyas la ciudad vecina, justo esa, dijo señalando hacia el sur. ¿Podrás hacerlo? Sogblé esbozó una espantosa sonrisa. Con mucho gusto, caballero, pero debéis ser consciente de que lo que me pedís es algo malvado y atroz. No parece digno de un ser tan débil como vos. El precio también será alto. ¿Podréis pagarlo? Si destruyes al culpable de mi infelicidad, créeme que ningún precio será alto. Villanueva había olvidado por completo sus temores, y ahora hasta confiaba en el desconocido que le ofrecía algo vil, su sueño de destrucción. Bien, entonces me llevaré a vuestra única hija 3 años después de que nazca. ¡Ja! Está bien. Descuida, nunca he pensado en casarme, por lo que jamás tendré una hija. Si todavía aceptas el trato, está hecho. Esperaré con ansias la destrucción de la ciudad. No quiero que nadie perteneciente a ella se salve. Esta vez fue Villanueva quien mostró una espantosa sonrisa. La perspectiva de verse liberado de la ciudad, que ya casi lo asfixiaba, lo emocionaba. Así de fácil. Lo pedía, se lo daban, y además no tenía que pagar. Y de ser así sería una cosa cualquiera. En cambio, él recibía todo el poder en la región y el respeto de la Unión. Pero espera, creo que antes me gustaría asegurarme de que no me engañas. Quiero que primero me demuestres que realmente puedes cumplir mi deseo. Quiero un primer favor, uno pequeño, y que después regreses a mí para cumplir con el verdadero propósito. Villanueva no era un hombre de tomar las decisiones a la ligera, aun cuando éstas se le presentaban repentina y convenientemente. En el pueblo de mi ciudad, esta vez señaló a la dirección opuesta. Hay un sastre con quien tengo demasiados problemas. Mátalo. Si puedes hacer eso, confío en que podrás hacer lo que sea. Vosotros los humanos realmente tenéis humor. Creen lo que sea con una facilidad asombrosa. Gentil caballero, podré quitarle la vida a ese hombre, pero no es que pueda hacer lo que sea, sino que la voluntad humana no tiene límites. Como ya os dije, es gracias a esta que puedo cumplir vuestros deseos. ¿Dónde puedo encontrar a este hombre?
Solo ve mañana a la plaza del centro. Encontrarás una iglesia y a su lado 2 calles. Tómala de la derecha. Cuando hayas andado 1 cuadra, da vuelta a la izquierda. Es la única sastrería. De acuerdo. Ahora bien, ¿qué más tenéis que darme por la vida de este hombre, además de la vuestra, que realmente no deseo? ¿Mi vida? ¿Realmente pretendes que te dé mi vida por la de ese hombre? Como si valiesen lo mismo. Es su vida por la vuestra. Parece justo, pero como ya os dije, vuestra vida no me interesa y no creo que tengáis algo más que darme. Por favor, soy el hombre más rico, el mejor posicionado y el más importante en todo este muladar. Pide lo que quieras. Villanueva estaba realmente molesto. Primero comparaba su vida con la de un mísero sastre y después le decía que no tenía nada que darle. Bien, haremos esto. Yo iré a buscar a ese hombre, mientras vuestra merced piensa en lo que me dará a mi regreso. Villanueva no sabía bien qué contestar, solo guardó silencio. Todo parecía tan simple. Era solo cuestión de pedirlo y pagar lo que fuera. Era tan fácil. Considera entonces que acepta, contestó Sogblé, y su voz extrañamente se impregnó en las paredes sin ser repetida por el eco. El trato estaba cerrado. Una nube oscura se arremolinó y empezó a subir como si saliera de la garganta de la tierra, y al pasar por la boca no le importara el individuo dentro. Villanueva tuvo que sostenerse fuertemente de un saliente en la roca para no caer. Pese a que empezaba a amanecer, ahora parecía como si la ciudad vecina estuviese aún más oscura de lo habitual.